a dar la palabra al diputado Razú, que ya había presentado, para que nos haga los comentarios sobre esta conferencia. Muchas gracias al maestro Óscar Guerra Ford. Es un honor poder compartir esta mesa con el doctor Buscaglia y un honor además poder comentar su ponencia, con la que la verdad es que sobre todo lo que hay son coincidencias. Es decir, me parece que sería fútil pretender negar la situación de opacidad en la que se vive. Yo no diría en el Poder Judicial como Poder Judicial nada más, sino en el sistema de administración de justicia, en particular en el espacio penal. El sistema de justicia penal en México es uno de los ejemplos, de los más vergonzosos ejemplos de opacidad que hay entre las diversas instituciones que participan en el proceso completo. No es de extrañar, sin embargo, y aquí tendría una primera anotación al comentario del doctor Buscaglia, respecto de la democracia participativa, de una democracia electoral a una democracia participativa. Desde luego que creo que hay que avanzar hacia allá, desde luego que esa es una ruta a la que tendríamos que llegar, pero la verdad es que en México no hemos podido ni siquiera avanzar a una democracia genuinamente representativa, es decir, antes incluso de llegar a la parte participativa, falta la parte representativa. En México hay un problema grave en prácticamente todos los espacios de rendición de cuentas vertical, es decir, de rendición de cuentas directamente de las autoridades, de las instituciones hacia la ciudadanía. Me parece que en los últimos años, desde luego, se ha avanzado ya en materia de transparencia, se ha avanzado desde muchos espacios en materia de transparencia y en algunos en rendición de cuentas horizontal, es decir, aquella rendición de cuentas entre unas y otras instituciones. Lo que no ha habido es un avance en donde la ciudadanía pueda genuinamente obligar a la rendición de cuentas a sus autoridades de manera directa. Por eso hago el uso del término horizontal. Elementos tan sencillos como la situación actual de representatividad política, en donde las legisladoras y los legisladores, que son, de acuerdo a nuestra arquitectura institucional, los representantes populares, no tienen que rendir cuentas a su electorado, tienen que rendir cuentas a sus cúpulas partidarias. ¿Por qué? Porque no existen mecanismos como la reelección, por poner un ejemplo, en donde habría un vínculo directo entre representante y representada o representado, en lugar de que el futuro y el desarrollo político de un legislador esté vinculado con la cúpula de su partido, que al final es esa misma cúpula la que va tomando las decisiones y es lo que ha permitido una captura generalizada del Estado a nivel nacional y a nivel histórico, desafortunadamente. Cuando llevamos esto a un espacio tan delicado como el de la administración y procuración de justicia, pues el reflejo es, me parece con mucha claridad, lo que nos demuestra el doctor Buscaglia en su lámina, en particular la lámina de los números, que me parece es muy contundente. Yo no tengo conocimiento, no sé si exista un ejercicio como ese con algún tipo de series de tiempo para tratar de tener, digamos, una significancia estadística medida, seguramente es el caso, pero en cualquier caso, me parece que sí, al ver esa lámina nos damos cuenta de que el camino no solo es cerrado, sino que además no estamos corrigiendo ni está habiendo voluntad de corregir. Y hago referencia a esto en prácticamente todos los niveles. De 2006 para acá, naturalmente, la opacidad en el sistema de administración de justicia no es una cosa de 2006 para acá. Me parece que es un tema que tiene mucho más tiempo y que tiene que ver incluso con el desarrollo y la arquitectura misma del sistema de justicia penal. De 2006 para acá, sin embargo, hemos estado sometidos por parte del gobierno federal a una terapia de shock. Esa es la verdad, la sociedad ha estado sometida a una terapia de shock. Ha habido un planteamiento desde el gobierno federal, un planteamiento maniqueo de buenos contra malos, en donde tienen que resolverse las cosas a través de una guerra, tema tomado de manera muy desafortunada, debo decir, de quien inventó este término, que fue Nixon en 1971,
The War on Drugs. En Estados Unidos ya abandonaron, por lo menos conceptualmente, este concepto. Aquí lo retomamos cuando ellos lo abandonaban. Pero ¿cuál es el problema de esto, más allá de posturas? Pero no se trata de posturas ideológicas o no. Se trata de que se ha pretendido, y desafortunadamente con relativo éxito, y me parece que tiene todo que ver con esto, poner en la sociedad y en el subconsciente colectivo la idea de la disyuntiva entre respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales versus seguridad, como si fueran dos elementos que se contraponen y se tiene que hacer un sacrificio de la política de derechos humanos en el ánimo de avanzar en la política de seguridad. Esto es un absurdo, me parece que esa lámina lo prueba, por eso decía, sería muy interesante ver una serie de tiempo para poderlo medir, porque esa lámina lo que comprueba es, de alguna manera, cómo plantear esta disyuntiva no solo es una falacia, sino incluso es contradictorio. En la medida en que un Estado deje de lado la agenda de derechos humanos, el reconocimiento de derechos humanos, la exigibilidad de elementos de derechos humanos, como lo es, entre otros, el derecho a la información, no es verdad que se combate o que haya más seguridad. Generalmente suele ocurrir lo contrario. Y esto, independientemente de estos datos, que valdría la pena conocer esa parte robusta, es ya casi un hecho comprobado a lo largo de la historia. Dentro del sistema de justicia penal, naturalmente, esto como se refleja es, entre otras cosas, con una de las opacidades más grandes que hay entre las instituciones mexicanas. En la Ciudad de México, debe decirse, a partir de, ya me van a amenazar y todavía me falta, pero acelero. En la Ciudad de México, decirse, a partir del programa de derechos humanos de la ciudad, me parece que ha habido avances importantes en el sistema judicial y en particular en el Tribunal Superior de Justicia. Existe ya, yo no conozco ningún otro tribunal que tenga un sistema de indicadores accesible a toda la población por Internet, desde el que se pueden consultar una serie de datos, libertades, sentencias absolutorias, etcétera. Desde luego no se van a poder consultar las violaciones a derechos humanos. Eso tiene que ser en la comisión y con otros sistemas, pero más allá de que me parece que sí hay un avance que yo sí quiero reconocer en lo que toca al programa de derechos humanos, en lo que tiene que ver con rendición de cuentas, la verdad es que no hemos avanzado, porque no es lo mismo, además también hay que separar transparencia y rendición de cuentas, son dos elementos distintos. Me parece que ha habido avances en transparencia, que todavía falta mucho, creo que fue clara y ampliamente señalado por el doctor Buscaglia, pero me parece también que en rendición de cuentas no tenemos avance porque no se han modificado las reglas estructurales del sistema de justicia penal. Siguen siendo exactamente las mismas. Se hace una reforma constitucional en 2008 porque me parece que va a ser muy difícil hablar de rendición de cuentas mientras no haya oralidad, mientras no haya una serie de elementos de debido proceso que no se están instaurando en el país, que donde se han instaurado, donde se han implementado con un conjunto de deficiencias por una falta de implementación integral, y lo que falta, quiero decirlo, y tiene que ver con la terapia de shock, es la voluntad política. Es la voluntad política porque desde 2008 se hizo una reforma constitucional que, bueno, podríamos decir que es muy contradictoria, lo comentábamos hace un momento, al mismo tiempo constitucionaliza la presunción de inocencia, que en realidad siempre fue un principio del derecho penal mexicano, nada más que nunca aplicado, y al mismo tiempo que constitucionaliza eso, constitucionaliza el arraigo, que es una figura negatoria de la presunción de inocencia, pero no importa. Esa reforma constitucional podría perfectamente servir para que ya de 2008 a 2012 pudiéramos haber implementado el nuevo sistema de justicia penal y empezar a evaluarlo y empezar a tener un espacio genuino de rendición de cuentas, pero vemos año con año que el presupuesto, este año, curiosamente, la discusión y el debate importante es qué se hace para sustituir a la tenencia, una absurda idea de quitar un impuesto importantísimo, de una manera populista, ridícula, pero y progresivo, pero no se está discutiendo por qué no hay suficiencia presupuestaria para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y también debo decir, como entidad federativa que me toca como diputado local, es cierto, necesitamos ese recurso, es importantísimo, pero también podríamos ya haber avanzado a nivel de los estados si hubiera también la
voluntad de ir generando por lo menos reformas transitorias que generaran mayores espacios a la rendición de cuentas, cosas que tienen que ver con penas alternativas, cosas que tienen que ver con ir avanzando en algunos espacios de oralidad, en los juicios para adolescentes, etcétera. Y tampoco lo hemos hecho, muy por el contrario. Como resultado de esta terapia de shock, y comentaba yo, es muy popular en México hablar de aumento de penas, hablar de endurecimiento del sistema, etcétera, etcétera, y no es popular hablar de penas alternativas, de resarcimiento del daño, cosas que sí pueden ser monitoreadas, más el cambio en el sistema mismo, incluidos los elementos de la arquitectura institucional del sistema judicial. Me parece que el reto está por ahí, me parece que el reto además tiene que ver, y aquí hablando a quienes están en organizaciones de la sociedad civil y quienes están en instituciones específicas, el reto está en que tenemos que ponerle el foco al tema. Las recetas, me parece, son bastante claras. La verdad es que no hay que buscarle ya mucho más hacia dónde tenemos que avanzar, pero lo que necesitamos es ponerle el foco y necesitamos que se genere una genuina presión social hacia los temas que tienen que ver con rendición de cuentas desde los espacios, no solo de lo que hoy nos ocupa, que es el sistema de procuración e impartición de justicia, sino en general tratar de avanzar hacia una democracia de mayoría de edad y no a una democracia exclusivamente procedimental como la que hoy tenemos. Muchas gracias por el espacio.